cómo tener la revelación del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿quiénes son las personas que reciben la revelación de los misterios del reino de los cielos? Fíjese, la pregunta es así, ¿quiénes son las personas que reciben la revelación de los misterios del reino de los cielos? ¿Sí? La pregunta y la respuesta sería, los misterios son revelados únicamente a las personas de buena fe, a las personas que buscan de corazón a Jesucristo. Además, que tienen una íntima y estrecha relación con Jesucristo. Y así dice las Sagradas Escrituras en la Biblia, en Juan 14, 21. Los que amamos a Jesucristo y guardamos sus palabras, somos verdaderos discípulos y testigos de Jesucristo, y seremos salvos de las tribulaciones y del infierno, porque Jesús ya nos justificó a nosotros ante el Padre, ante el Creador, y ahora somos salvos y santos, justificados por Jesucristo. Y además debemos estar anotados en el libro de la vida, el libro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el libro de la vida es la agenda de Jesucristo. Es la agenda de Jesucristo. Para estar anotado en la agenda de Jesucristo, tenemos que tener una íntima relación con Jesucristo, ser amigo de Jesucristo. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos quienes recibirán revelación de los misterios del reino del cielo. Predicador Carlos Horacio Farinás. en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. los marineros en ese barco van. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Como tenemos acostumbrados en todas las predicaciones, antes de empezar a dar el mensaje de salvación, quiero comentarles, porque no quiero pasar por alto, quiero comentarles que Jesucristo viene pronto, viene por segunda vez y está en el tiempo de la venida de Jesucristo. Este es el tiempo. Viene Jesucristo pronto a buscar a las personas que guardan su palabra, a las personas que guardan su palabra, que conforman el templo de Jesús, que conforman la iglesia de Jesucristo. Son todas las personas que están en comunión en el mismo espíritu con Jesucristo. Jesucristo viene muy pronto, se da el acontecimiento más importante de la historia del mundo, que se llama el arrebato de nuestro Señor Jesucristo. Y así dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno te quite tu corona. Es decir, que si vos has recibido a Jesucristo, no dejes que venga otro de afuera y te engañe, porque dice que vendrán espíritus engañadores que te tratarán de convencer. Aún hasta los fuertes, aquellos que están en el camino, se perderán en los últimos tiempos, porque se van a dejar llevar, se van a dejar convencer por doctrinas, por religiones que no predican de Jesucristo, por aquellos que hablan inclusive de las personas que dan testimonio de Jesucristo, aquellas doctrinas que critican cuando predicamos solo de Jesucristo. Ellos son los espíritus engañadores, espíritus que te traerán confusión, como dice en Primera de Juan
4:1, guardado de los falsos espíritus que vendrán a engañarlos, que le tratarán de robar la salvación. No se dejen robar la salvación, porque Jesucristo viene pronto. Y en Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que nadie te quite esa corona. La corona es poder tenerlo a Jesucristo en tu vida, es recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, creer en su nombre, creer en el nombre de Jesucristo, pedir perdón por los pecados y pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo viene pronto. Tenemos que estar preparados. Acá no es prepararse con plata, dinero, ni ropas, ni casa. Acá es preparar el templo de Jesucristo, que es tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo de Jesucristo. Tiene que estar preparado porque Jesucristo viene pronto. Viene pronto. Y aparte, además, tenemos que tener a Jesucristo en nuestras vidas para que ninguna saeta de noche ni de día entre a tu casa, para que ninguna flecha del enemigo entre a tu casa, para que el lazo del cazador llegue a tu vida, para que no llegue a tu vida el lazo del cazador, para que no llegue a tu vida la peste destructora, porque Jesucristo nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Este tiempo debemos estar con cuidado. En este tiempo tenemos que cuidarnos. Por eso vengo a predicarles, vengo a traerles este mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sigue diciendo la venida de Jesucristo. Jesucristo viene pronto, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompetas, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primeros con cuerpo incorruptible y eterno. Así resucitarán aquellos que han muerto, que han partido, teniendo a Jesucristo en sus vidas. Ellos son los primeros que resucitarán. Y después los que estamos vivos, que hemos recibido a Jesucristo en vida y estamos vivos ahora en la llegada de Jesucristo, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno y no conoceremos la muerte. Es promesa de las Sagradas Escrituras, es promesa de nuestro amado Jesucristo y no conocerá la muerte, no pasará por las tribulaciones que se vienen muy pronto, no pasará por el infierno. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo, pero además tenés que creer en el nombre de Jesucristo, pedir perdón por los pecados y cuando puedas ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos de las Sagradas Escrituras. Dijo en el libro de los Hechos 2:38, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos 2:39, y estas promesas serán para vosotros, para vuestros hijos y para aquellos que están lejos. Para nosotros también es la promesa. Esto tira por tierras a doctrinas mentirosas que dijeron que el bautismo en el nombre de Jesucristo era únicamente para los primitivos de ese tiempo. No, ¿por qué los apóstoles bautizaban todo en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué los apóstoles ordenan bautizar en el nombre de Jesucristo? Porque ellos entendieron la unción del Espíritu Santo, le aclaró, le hizo entender que todo Dios está en Jesucristo. Entendieron el mensaje, que todo Padre está en Jesús, que el mismo Hijo es Jesucristo y que el Espíritu Santo está en Jesucristo. Los apóstoles han entendido y por eso a partir de ese momento empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos, viene Jesucristo en cualquier momento, viene por segunda vez Jesucristo. Y como decía Daniel del Antiguo Testamento 12:2,
Los muchos que duermen del polvo de la tierra se despertarán, se levantarán para la vida eterna con Jesucristo, con el Redentor, con el Salvador. Gloria a Jesucristo, esa es la promesa de nuestro amado Jesucristo. Jesucristo viene pronto. Gloria a Jesús. Amén. Barco Jesús es capitán, los pescadores que en este barco van. Ahora pasamos a la predicación y la predicación de hoy es: ¿quiénes son las personas que reciben la revelación de los misterios del reino de los cielos? ¿Quiénes son las personas que van a recibir la revelación de los misterios? Es decir, van a poder entender qué quiere decir reino de los cielos, cómo se acercó a nosotros el reino de los cielos, cómo conocimos, cómo podemos conocer el reino de los cielos y quién nos revela esos misterios de saber qué es el misterio que te revela el Espíritu Santo, como todo el mundo dice, pero nadie aclara cuál es el misterio. Bueno, vamos a saber. Dice que los misterios son revelados únicamente a las personas de buena fe y a las personas que buscan de corazón a Jesucristo. Además, tienen una íntima y estrecha relación con Jesucristo, es decir, somos amigos de Jesucristo. Recuerden el pasaje bíblico que Jesucristo dijo: a vosotros ya no les llamaré siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. A vosotros, que dan testimonio de mí, les llamaré mis amigos, dice la palabra. No siervos, mis amigos de Jesús. Somos amigos de Jesucristo, pero para aquellos que defienden el nombre de Jesucristo, para aquellos que dan testimonio de Jesucristo, como dijo en el libro de los Hechos 1:8, y recibirán el Espíritu Santo, y vendrá poder sobre ustedes, y me serán testigos en todas las naciones del mundo. ¿Testigo de quién? De Jesucristo. Testigo de Jesucristo. ¿Quién van a ser salvos? Los que son testigos de Jesucristo. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que llevan adelante el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que tienen a Dios en su interior, en su corazón. ¿Cómo hacer para tener a Dios? Abrazando a Jesucristo. Como dice en 1 de Juan 4:2. Dice: toda persona, todo espíritu que proclame, que predique, que anuncie que Jesucristo vino en persona, que vino en carne, esa persona, ese espíritu tiene a Dios. ¿Por qué? Porque proclama a Jesucristo. Porque entonces, ¿por qué es esto? Este es el misterio de entender, que quiere decir que todo Dios Padre está en Jesucristo. El mismo Hijo es el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo en Jesucristo. 3 dan testimonio en los cielos: Padre Creador, el Espíritu Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos 3, uno solo es Jesucristo. 1 de Juan 5:7, uno solo, Jesucristo. ¿Qué pasa? Han dejado de lado. ¿Qué pasa con las doctrinas y las iglesias? Ya no bautizan más en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que los apóstoles ordenaban que bautizaran en el nombre de Jesucristo. Y a mí me quieren mentir y me dicen no, porque eso era para los judíos. Y la promesa de Hechos 2:39 que dice: y esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, ahí está hablando para los judíos, y para aquellos que están lejos, aquellos que están afuera, para nosotros, los gentiles, para nosotros también alcanzó la promesa. Y se han olvidado que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice la palabra, sigue diciendo: y el cielo y la tierra pasarán en verdad, pero la palabra no pasará. La palabra de Jesús no pasará. Los hombres se quieren modernizar. Los hombres buscan modernizarse y ahí es donde se mete Satanás. Porque Satanás anda como león rugiente a la espera de darte zarpazo. Dice la palabra: guardado de vuestro adversario, que es el diablo, que anda esperando donde te equivocas. Donde no le mencionaste a Jesucristo, ahí se te metió. Por eso es importante y esencial llamarlo a Jesucristo por su nombre. No lo cambies el nombre de Jesucristo. Justo el nombre más sagrado me vienen a mentir y a decir que llamarle Él es lo mismo que decir Señor Jesucristo. O el Señor Jesucristo. Dice, no, está permitido, a Dios se le llama a Él.
¿Cómo le va a llamar él? ¿Cómo va a cambiar el nombre? Es lo mismo que yo te cambie a vos o a usted, le cambie el nombre. Y estamos en una reunión y yo a usted no le menciono su nombre, le digo, él me dijo, él me dijo. Le repito esto porque quiero que se saquen de la cabeza. A Jesucristo llámelo por su nombre, porque el nombre es sagrado. Dijo el ángel, dijo a José y a María, y darás a luz un niño que llevará por nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo del pecado. Pero ese nombre salvará al pueblo del pecado. Jesús, Salvador. ¿Me entiende? El apóstol Pablo dijo, mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. ¿Me entiende? Cuando nosotros negamos a Jesucristo, no solo se niega como decir no lo conozco, también se niega no llamándolo por su nombre. Predicar toda una predicación sin mencionarlo a Jesucristo. Hoy vemos por Instagram, vemos por Facebook cantidad de predicadores. Y yo no sé si esos predicadores son de los testigos del Antiguo Testamento o testigos de Jesucristo. No sé, porque yo tengo entendido que la palabra dice, cuando abrazamos a Jesucristo, un nuevo sello por el Espíritu Santo recibimos. Y hay un nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, el pacto viejo que queda por viejo y envejece y desaparece, dice la palabra. Y Dios promete en ese pasaje bíblico, dice, y ya no me acordaré más de tus pecados e iniquidades. ¿Por qué? Porque del momento que sos bautizado en el nombre de Jesucristo, en ese mismo momento que sos sumergido en el agua, muere una persona vieja, que en ese mismo momento se da la crucifixión de Cristo, de Jesucristo, cuando muere el cuerpo con el pecado y nace una nueva persona cuando Jesucristo gana la batalla a la muerte, gana la batalla a Satanás, gana la batalla a la muerte, que es lo fundamental, y gana la batalla a Satanás. En ese momento se da cuando a vos te bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué han cambiado? ¿Por qué cambiaron y hoy ya no le llaman Señor Jesucristo? ¿No se dan cuenta que la salvación está solo en el nombre de Jesucristo? La Biblia está llena de nombres, porque ustedes me van a decir, encontré hermanos que me dicen, bueno, pero en la Biblia es bíblico que está fulano, fulano, fulano y fulano. Bueno, pero ¿por qué no me dicen en la Biblia, en qué parte de la Biblia dice, bueno, mira, te puedes salvar por Moisés, te puedes salvar por Yahvé, te puedes salvar por Jehová o por Jesucristo? No, ¿no sabes lo que dice la Biblia? Lleno de nombres sagrados importantes personajes de la Biblia que hicieron, todo trabajaron para la venida del Redentor de Jesucristo. Pero ¿no sabe lo que dice la Biblia? Hechos 4:12. ¿Qué dice? Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Un solo nombre. Un solo nombre debajo de los cielos dado a nosotros, al ser humano, para poder ser salvo. Un solo nombre. Ese nombre está sobre todos los nombres, todos los personajes que usted quiera mencionar. Se llama Jesucristo. Un solo nombre, Jesucristo. No hay otro nombre. Jesucristo fue dado a nosotros por Dios. Único Dios, único mediador, Jesucristo. Único puente, Jesucristo. Nadie puede interceder ante Jesucristo. No, para eso vino Jesucristo. Si no, ¿para qué vino Jesucristo? Aparte, para muchos, si tienen dudas, busquen la Biblia, ¿qué dijo la Virgen María, la Madre? Hagan lo que dice Jesús. Hagan lo que dice Él. Lo que dice Jesús. Háganle caso a Jesús, no a mí. ¿O no dice acaso así? Digo, entonces, la salvación está solo por Jesucristo. No pierdan tiempo buscando por otro lado. Queridos amigos, queridos hermanos, es tiempo difícil, tiempo de guerra. Se habla que es probable la Tercera Guerra Mundial. Se habla porque hemos escuchado en el noticiero. Porque Estados Unidos está ayudando, porque esto, porque el país allá. Bueno, los países que sean, se habla. Pero nosotros tenemos que recibir a Jesucristo para ser salvos. Y no solo usted, también sus hijos, su familia se puedan salvar. Si no lo hace por usted, haga por su familia. Que se puedan salvar, que se puedan salvar. La única forma de salvarse es recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Creyendo en el nombre de Jesucristo,
que es lo fundamental, creer en el nombre de Jesucristo. Porque muchos me van a decir, yo ya recibí a Jesucristo. Pero ¿crees en el nombre o cuando estás leyendo o predicando te vas permanentemente al Antiguo y te olvidas de la salvación de Jesucristo que está en el Nuevo Testamento? Es importante leer toda la Biblia, pero la salvación te anuncia en el Nuevo Testamento. La salvación está con Jesucristo. Toda la Biblia es un plan de salvación, por supuesto que sí, pero donde te pone los puntos y te dice la salvación solo está por Jesucristo y te explica cómo es y cómo es, exactamente es por medio de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que creas en el nombre de Jesucristo. Porque ahí está la salvación, creer en el nombre de Jesucristo. Que anuncie su nombre, que de tu boca salga el nombre de Jesucristo y no otro nombre. El nombre de Jesucristo. Si es que me querés convencer que sos cristiano, bueno, hace honor a la palabra de Cristo entonces si sos cristiano. Y no le estés llamando Él. No le estés llamando Él o solo Señor, porque cuando decís Señor está el enemigo que quiere ocupar lugar. O cuando digo Dios, salta el enemigo que quiere ocupar lugar. Pablo aclaró bien, cuando decimos Él tenemos que decir el Señor Jesucristo. O cuando decimos Señor, el Señor Jesucristo. Cuando decimos Dios, al Dios que conocimos por Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Y además en Colosenses 1:15 dijo Pablo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen. Él es dado por Dios. Nosotros tenemos que tener en claro eso y me ocupo de predicar este tema porque quiero que se salven. Yo a usted no lo conozco quizás, pero quiero que usted entienda y que se salve usted. Si usted no fue nunca a una iglesia, usted me va a entender mucho más que aquel que va a la iglesia. ¿No sabe por qué? Porque no está infestado de religiones. Y va a entender, usted mismo va a sacar una conclusión y va a decir, claro, ¿y si para qué vino Jesucristo entonces? Si no es para salvarnos. Usted mismo va a decir, claro, yo creo en otros dioses y al final dejo de lado a Jesucristo cuando Jesucristo vino y murió por amor a nosotros. Qué bárbaro, cómo no me di cuenta, ¿no? Mucha gente dice. Y entonces esas personas que nunca fueron a una iglesia son los que son fervientes amadores de Jesucristo y son los que se salvan. Por eso que la palabra dice que los últimos serán primeros. Todos ustedes que están escuchando en la radio, que no fueron a una iglesia cristiana, que no escucharon el mensaje de Jesucristo quizás nunca, hoy están escuchando y abrazan a Jesucristo con amor, empiezan a hablar con Jesucristo, decir Jesús, enséñame cómo tengo que hacer para estar cerca tuyo, enséñame para poder salvar a mis hijos, mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, ¿cómo hago Jesús? Y cuando vos recibís a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, el Espíritu Santo entra en vos y te empieza a enseñar todo. Y empezás a descubrir estos misterios. Los misterios que te revela el Espíritu Santo de Jesucristo. El único que te enseña todo es el Espíritu Santo de Jesucristo. No es difícil. ¿No sabes lo que Jesucristo le decía a los fariseos y escribas y a la gente que está hoy que te hacen una gran doctrina, te hacen grandes liturgias? Jesucristo le decía, ay fariseos y escribas, ¿por qué cerrar la puerta del reino de los cielos? ¿Por qué no le dejás entrar a toda esa gente que busca, que quiere entrar al reino de los cielos? ¿No te das cuenta que no entran ellos ni tampoco vos te salvás? Y vienen unos discípulos y le preguntan a Jesucristo. Y le dicen, maestro, ¿por qué le llamás hipócritas a ellos? Y Jesucristo dijo, son hipócritas porque ellos saben que están practicando una religión que no se salvan y lo siguen haciendo. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Porque por conveniencia, por comodidad, porque conforman a la gente que va a ese lugar, porque le conforma a la gente que pone más diezmos o más ofrenda. Y se están perdiendo la salvación, porque muchos son salariados del Evangelio y no le importa la salvación suya. Por eso hoy yo le estoy hablando con la verdad que es Jesucristo. Le estoy llevando el Evangelio de Jesucristo. Quizás estas palabras en el futuro, después de la venida de Jesucristo, ya no va a escuchar más. Porque dice la palabra
Llegará el tiempo, el momento en que Dios mandará a la tierra hambre y sed de justicia, hambre y sed, pero no será hambre de tomar agua o sed de tomar agua y hambre de comida. Será hambre de poder escuchar el evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, pero ya no lo hallará, porque en ese tiempo dice que andará errante de norte a sur, buscando la palabra, de mar en mar, tratando de escuchar la palabra de Jesucristo para salvarte, pero ya va a ser tarde, porque Jesucristo viene ahora por segunda vez, y el que no se subió en ese tren de la venida de Jesucristo, se perdió el tren y se quedó para las tribulaciones, se quedó para sufrir. Dolor, escozor, muerte, tribulaciones, como dijo el apóstol Pablo. Tribulaciones quiere decir escozor, sufrimiento, dolor, tristeza, angustia, cuerpos tirados por la calle, terribles terremotos, grandes grietas se abre la tierra y las grandes ciudades serán tragadas por la tierra, grandes montañas serán tragadas por la tierra, grandes islas desaparecerán porque serán tragadas por la tierra. El agua perderá su contención. ¿Qué quiere decir? Que el agua... Usted no se puso a pensar que en el mundo, en el planeta Tierra, el 70% del planeta Tierra está cubierto por agua. ¿Sabía, no? Eso se estudia en geografía, se estudia. El 70% del planeta Tierra está por agua, cubierto por agua. Quiere decir que tenemos un 30 y pico por ciento nada más tierra seca. ¿Qué pasa si se pierde la contención de esa agua? Nadie lo contiene, porque hay un creador que está conteniendo esa agua. Esa agua, cuando el creador levante su mano y ya no haya contención en la tierra, el agua inundará lugares y lugares. Y por el otro lado, la Tercera Guerra Mundial. Ese es el tiempo del escozor, del sufrimiento. Yo no le recomiendo quedarse en ese tiempo, el tiempo del sufrimiento. No se queden. Reciban a Jesucristo ahora. Abracen con amor a Jesucristo para que usted y toda su familia se pueda salvar. El apóstol Pablo y Silas le dijo al carcelero. El carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y él le dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero abrazalo a Jesucristo. Tener una íntima relación con Jesús, con Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Porque si yo tengo una íntima relación con Jesucristo, puedo estar anotado en el libro de la vida, que es la agenda de Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo me puede anotar en su agenda si yo no tengo una íntima relación con Él? ¿Cómo me puede anotar en el libro de la vida, que es la agenda de Jesucristo, que en Apocalipsis dice el libro de la vida, el libro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién es el Cordero de Dios? Es Jesucristo. Bueno, en ese libro es la agenda de Jesucristo. Ahí es donde Jesucristo te anota. Gonzalito, tenés una buena relación conmigo. Martita, tenés una buena relación conmigo. Gonzalito, María, Susana, Mirta, como lo quieran llamar, tenés una buena relación y te va anotando en el libro de la vida porque vos estás comunicado con Jesucristo, porque vos abrazaste, porque cumpliste el primer y grande mandamiento que dice, hay dos mandamientos resumidos de toda la antigüedad, de los profetas y la ley se resume en dos grandes mandamientos. El primero es amar al Señor tu Dios. Amarás al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el primero, amar a Jesucristo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Cuando nosotros hacemos eso, Jesucristo te anota en el libro de la vida. Cuando nosotros amamos a Jesucristo, le pedimos, decimos, Jesús, me duele la cabeza, y automáticamente te pasa el dolor de cabeza. Jesucristo dijo, probame y yo te demostraré. ¿Te duelen los huesos? Vos cuando amás a Jesucristo, automáticamente Jesucristo responde por vos. Y cuando vos depositás a tus familias en la mano de Jesucristo, Él responde por vos. Cuando vos depositás a tu hijo en las manos de Jesucristo, Jesucristo responde por vos. ¿Pero por qué responde? Porque Jesucristo sabe que vos los amás, porque vos los estás amando. ¿Sabe por qué Jesucristo se vino de lejos a resucitarlo a Lázaro? Porque Jesucristo amaba a Lázaro, el amigo que más amaba. Y Lázaro también lo amaba a Jesucristo. Y toda la familia amaba a Jesucristo. Usted fíjese que Lázaro de Betania
y vivía con sus hermanas, Marta y María de Betania. Cuando llega Jesucristo, Marta le dice, Maestro, si tú hubieses venido 4 días antes, mi hermano no hubiese muerto. Hoy ya se lleva 4 días de muerto, ya tiene olor feo, hermano, maestro. Y Jesucristo le dijo, Marta, de cierto te digo que hoy verás la gloria de Dios. No, ya sé que vamos a ver la gloria de Dios, vamos a resucitar todo. No, hoy verás la gloria de Dios. Y Jesucristo le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro sanador, es el que nos libera y el que nos garantiza una vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de él, Ahora vamos a ver, entonces sabemos que las personas que reciben revelación de los misterios del reino de los cielos son las que reciben la revelación de los misterios del reino del cielo, son únicamente las personas de buena fe, de buen corazón, que buscan a Jesucristo. Además, que tienen una íntima relación, una relación estrecha con Jesucristo. Las que aman a Jesús y guardan su palabra, como dice en Juan 14, 21. Los que amamos a Jesús y guardamos su palabra somos verdaderos discípulos y testigos de Jesucristo, ¿no? Eso es las personas que se le revela. ¿A quién? A las personas que aman a Jesucristo. ¿Y quién es el que te revela el misterio del reino de los cielos? ¿Qué es el instrumento? ¿Cómo hacemos para que me revele? Los misterios son revelados únicamente por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Jesucristo. Únicamente el Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Primero tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creer en su nombre, pedir perdón por nuestras desobediencias, pedir perdón por nuestros pecados, y pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de vuelta no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, hablando en parábolas, le dice, ¿pero qué acaso, maestro, siendo grande, yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de vuelta? Nicodemo dice, pero yo siendo grande tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de vuelta. Y Jesucristo le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. Bien, sabemos todo que podemos pasar por agua. ¿Está bien? Cuando sumergimos, nace una persona nueva. ¿Y cómo nacemos del Espíritu Santo? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo hacemos para nacer del Espíritu? Porque pasamos por agua. ¿Y cómo hacemos para nacer del Espíritu? Bueno, le digo cómo hacemos. Tenemos que estar bautizados en el nombre de Jesucristo, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Quiere decir que yo tengo que estar bautizado por el agua en el nombre de Jesucristo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo que muchos cristianos esperan y a veces no reciben. ¿Por qué no lo reciben? Porque no están bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y usted dice, no es así, porque en Mateo 28 dice... Mateo 28, 19, dice hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ustedes no se dan cuenta que Jesucristo todo el tiempo habló en parábolas, en metáforas. Jesucristo estaba hablando en parábolas y en metáforas. Por eso que los apóstoles ni bien salieron de ahí, se dieron vuelta y salieron bautizando en el nombre de Jesucristo. Y ordenaban que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. ¿Me entiende? Porque Jesucristo siempre habló en parábolas. Entonces el que tiene el Espíritu entiende, el que no y lo usa la religión como una religión, predica y practica en parábolas y aplica la doctrina en parábolas. Pero fíjese que aquel que habla en el Espíritu únicamente habla de una manera. Los que practican en parábolas, hay 100.000 religiones, porque todas sentadas sobre las parábolas, sobre las metáforas, sobre el doble mensaje que daba Jesucristo. Pero Jesucristo decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El Espíritu Santo es el que te revela los misterios, ¿me entiendes? El Espíritu Santo te hace conocer estas cosas. Vamos a confirmar por qué Jesucristo dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tengo que bautizar en el nombre de Jesucristo? Porque el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Y le voy a certificar eso. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo en verdad, dijo Juan el Bautista, yo en verdad los bautizo a ustedes por agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Yo en verdad los bautizo a ustedes por agua para arrepentimiento. Pero viene uno mayor que yo no alcanzo a atar la suela de su sandalia. Ese mayor que yo les bautizará a ustedes con el Espíritu Santo y fuego. Ese mayor se llama Jesucristo. ¿Me entienden? Tiramos por tierra una cantidad de doctrinas mentirosas que me han hecho perder la salvación a mucha gente. Yo le estoy predicando para que ustedes se salven, para que ustedes puedan encontrar la salvación. La salvación solo está por Jesucristo. Tenés que recibir a Jesucristo, creer en el nombre de Jesucristo, pedir perdón y bautizarte en el nombre de Jesucristo. Busca un varón que te bautice en el nombre de Jesucristo, pero que lo crea, que se debe bautizar en el nombre de Jesucristo. Y no que te diga, sí, no, esto lo hacía en el tiempo, era para los judíos. No, es para todos los tiempos. Las doctrinas se han cambiado. El espíritu del anticristo vino modificando todas las cosas. Es el espíritu del anticristo que se encontrará con Satanás al final. Jesucristo lo juntará al espíritu del anticristo, que el espíritu del anticristo son aquellos que dicen ser cristianos y están en las organizaciones cristianas. De todas las organizaciones, en todas, están infiltrados. Y tragiversan el mensaje del evangelio de Jesucristo. Tragiversan la salvación. Ese es el espíritu del anticristo. Ese espíritu va a estar juntamente con Satanás. Jesucristo le agarrará a los dos y le tirará en el hoyo, en el lago de fuego, donde su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Gloria a Jesucristo, poderoso es Jesucristo. Amén y amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Ahora vamos a ver qué es el misterio del reino de los cielos. Ustedes dirán, está bien, el Espíritu Santo, yo recibo a Jesucristo, tengo al Espíritu Santo y espero que el Espíritu Santo me revele los misterios del reino de los cielos. ¿Qué es el misterio del reino de los cielos? Le pregunto a ustedes, ¿qué es? ¿Se puso a pensar qué es ese tal misterio? ¿Qué es ese tal misterio que todo el mundo habla y nadie me explica qué es el misterio? Vamos a descubrir quién es el verdadero misterio del reino de los cielos o qué es. ¿Sabía usted que Jesucristo es el mismo misterio del reino de los cielos? Le vuelvo de vuelta a repetir, Jesucristo es el mismo misterio del reino de los cielos es Jesucristo. Cuando Juan el Bautista dijo, yendo y predicando, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, el reino de los cielos se acercó a nosotros, y todo lo que estaban ahí, judíos, fariseos y escribas y todos, se dieron vuelta y miraban para arriba a ver dónde había una nube de oro, una nube brillante, a ver cómo era el reino de los cielos. Y no se dieron cuenta que el reino de los cielos era Jesucristo que venía caminando. Hoy le pasa a los hombres, porque están con una venda en los ojos. No se dan cuenta que lo tienen a Jesucristo ahí al alcance de la mano y lo dejan de costado, lo aborrecen, lo cambian de nombre. Hasta le sacaron el nombre de Jesús, que es el nombre que salva del pecado, y le llaman Él, o le llaman solo Señor, o le llaman solo Dios. No sabemos de qué Dios está hablando, porque es mentiroso Satanás cuando te dicen las doctrinas. Se sabe que hablamos de Dios. No, Señor, no se sabe, porque a Dios, a Jesús hay que llamarlo por su nombre. Hay que llamarlo por su nombre. Es el nombre más sagrado del planeta Tierra y del universo, porque todo poder y toda facultad en los cielos y en la tierra, toda potestad le fue entregado a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que todo Dios está en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron
Dice la palabra, hombres necios, que creyendo ser sabios, truncaron la gloria de Dios, truncaron la salvación para que el pueblo se pueda salvar. ¿Por qué son así? ¿Por qué tapan al pueblo? Es necesario que el pueblo sepa la verdad. Es necesario que las personas sepan la verdad para que se puedan salvar. Que entiendan que la salvación está por Jesucristo. Y no usarlo a Jesucristo cuando empezá la oración o cuando empezá la predicación. Vamos a predicar en el nombre de Jesucristo y después toda la predicación hablaste de otra cosa y no lo mencionaste a Jesucristo. Lo mencionan a Jesucristo para justificarse nada más, pero no lo sienten en su corazón. No son testigos de Jesucristo y nosotros tenemos que ser verdaderos testigos de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores Entonces sabemos que el verdadero misterio del reino de los cielos, el verdadero misterio se llama Jesucristo. ¿Sabía usted que el mismo Jesucristo es el misterio del reino de los cielos? Es poder recordar que Jesucristo es el verdadero misterio y entender que Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Eso es otra cosa. Te mandan en los grupos, en WhatsApp, en todos lados, vamos a hacer silencio, no hagan ruido, no hagan música, porque hoy Jesús está muerto. ¡Qué gran mentira! Jesucristo está vivo. Se puede recordar el tiempo de la muerte, pero cuando murió, murió el pecado en la carne de Jesucristo. El pecado fue crucificado. Jesucristo resucitó al tercer día. Hace 2022 años que Jesucristo resucitó y jamás murió. Nunca más nadie, ningún humano le tocará a Jesucristo, porque es poderoso. Él volvió a tomar su lugar. Jesucristo, el Dios de nosotros. ¿Cómo se pueden engañar? Feliz resurrección, resucitó Jesucristo, te mandan algunos. ¿Y cómo le explicás a esa gente? ¿Cómo se dejaron enceguecer? Jesucristo no murió nunca. Si las Pascuas se recuerda ese tiempo. Y si vamos a la realidad para todo el mundo, le comento, ¿no sabe que se recuerda el día viernes? Cuando Jesucristo mató al pecado por medio de su carne, porque el Padre dice, y hizo que la carne de Jesucristo se transformara en pecado, cargó con el pecado del mundo para que Él pudiera llevar a la cruz y crucificar ese pecado. Y ahí le dio muerte al pecado, que fue un viernes, mató al pecado. Jesucristo sigue vivo. Y el día de gloria, el domingo de gloria, es porque Jesucristo resucitó, donde todo lo vimos, pero el Espíritu de Jesucristo nunca murió. El Espíritu, que es el Dios vivo, nunca murió. Lo que muere es la carne, cargado de pecado. Una persona santa que dice la palabra, cargó con todo el pecado del mundo, con todo tu dolor, con tu angustia, con tu enfermedad, con las muertes, con la tristeza, con todo lo que hay. Cargó Jesucristo y lo llevó. ¿Para qué cargó? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor a vos y por amor a mí. ¿Y por qué se entregó? Para que hoy vos tengas la posibilidad de salvarte, para que yo me pueda salvar, porque se vienen las tribulaciones, para que yo no pase por el infierno. Porque para Dios, para Jesucristo, 2020 es el equivalente a 2 días. 2000 años para el hombre, para Dios es 2 días. En este tiempo de trabajo, Jesucristo está esperando que vos abras tu corazón, tu mente, y que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que creas en el nombre de Jesucristo, que pidas perdón por tu desobediencia, por adorar a otras imágenes, por adorar a otros santos, y no entendías que el verdadero y único Dios se llama Jesucristo. No hay nadie que pueda interceder por vos. No hay, no existe, no crea esas mentiras. El único que intercede por vos y por mí se llama Jesucristo, porque lo dice la palabra de Dios. Lo dice las Sagradas Escrituras, ¿no es? Gloria a Jesucristo. Amén. barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega. Efectivamente, el reino de los cielos se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros el reino de los cielos por medio de Jesucristo. En Jesucristo. Jesucristo es el mismo misterio. Y dice en Efesios 1:9, vamos a certificar lo que le estoy diciendo. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según la aprobación, el cual se había propuesto en él mismo, porque el mismo Dios, por medio de Jesucristo, se propuso darnos a conocer. Por eso la voluntad, la misma voluntad es Jesucristo. Y la palabra dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Jesucristo. Amén. enamorado de ti. Gracias, amado Jesucristo, gracias por este día. Gracias, Padre y Dios, mi amado Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, amado Jesús, te ruego que toques el corazón de cada una de las personas que se encuentran en diferentes puntos del país, diferentes partes del mundo. Bendice a cada una de las personas que están escuchando este video, en cualquier parte donde llegue el video. Espero que ya no esté más bloqueado en ese país donde no me dejaban entrar porque hablé de la guerra y me bloquearon. Hoy espero que mi video entre a ese pueblo donde hay muchos cristianos que necesitan de ti. Gloria a Jesús. Jesús amado, tú tienes poder para atar a hombres que se mueven como Satanás matando a otras personas. Por eso en tu nombre tú has prometido, Jesucristo amado, que en tu nombre podemos atar acá en la tierra y ser atado en los cielos. Atamos a esa persona que se mueve como el mismo Satanás, matando a niños, mujeres, violando a mujeres, a niñas, jovencitas, chiquitas, son violadas por el imperio de ese que ataca, de esa persona que es como Satanás, que es el mismo Satanás matando al pueblo. Oramos, Jesús, para que tú sabes, Jesús, de quién hablo. Tú sabes, amado Jesús, de quién estoy hablando. Pidiendo por los ancianos de ese lugar que no pueden salir, pidiendo por los ancianos que no pueden disparar de los ataques del enemigo, pidiendo por las mujeres y por los niños, Jesús amado. Te ruego por ellos para que tú mires un segundito por esas personas que necesitan de ti, amado Jesús. Tú tienes el poder porque tú eres el Dios acá en la tierra. Poderoso Jesucristo, en ti confío, Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo reprendo todo ataque de Satanás. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Yo tengo un barco que La predicación Jesús es amor. Quien le predica, Carlos Horacio Farinás. Seguimos con la predicación de hoy y estamos hablando de los misterios. ¿Qué es lo misterio? Entonces entendemos. ¿Qué es lo misterio? Lo misterio es el verdadero Jesucristo, el mismo Jesucristo, descubrirlo a Jesucristo. Porque muchos saben que existió Jesucristo, pero no lo descubrieron. No tuvieron una íntima relación. Descubrir los misterios del reino de los cielos es poder tener una íntima relación con Jesucristo. Jesucristo dijo, a vosotros ya no les llamaré más siervos, porque ahora ustedes son mis amigos. ¿Y por qué somos amigos? Porque nosotros tenemos una íntima relación con Jesucristo, somos amigos. ¿Cuándo vos sos amigo o usted es amigo de otra persona? Cuando se cuentan sus problemas, sus necesidades, sus dolencias, usted le cuenta a su amigo y ese es su amigo o amiga. ¿Me entiende? Bueno, así somos amigos de Jesucristo, así debemos ser amigos de Jesucristo. Es nuestro amigo fiel, Jesucristo no te falla. El hombre te miente, pero Jesús no te falla, Jesucristo no te falla. Jesucristo, dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué no confía en Jesucristo que no falla? Jesucristo es el único que no falla. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que creas en el nombre de Jesucristo. Que creas en el nombre de Jesucristo. Que pidas perdón por tus desobediencias, tus pecados. Y que cuando puedas te bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Porque el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. No hay otro. El único. Yo les suelo contar a veces que un hermano decía, hermano, yo recibí a Jesucristo, creo en su nombre, pedí perdón, pero no recibo el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero tener el bautismo del Espíritu Santo, me decía este hermano. Así como él, hay cantidad de gente, cantidad de hermanos que van a la iglesia que no saben si existe el Espíritu Santo. Y no saben si existe ese bautismo del Espíritu Santo. Yo le digo a ustedes, hermano, y como le dije a este hermano, ¿y cómo te bautizaron a vos, hermano?
A mí me bautizaron, o a usted, hermano, ¿cómo le bautizaron? Y a mí me bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le bautizaron en el nombre de las parábolas y no como dice el Espíritu. Bautizate en el nombre de Jesucristo para que reciba el Espíritu Santo, para que reciba el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38. El que no está de acuerdo con esto, saque la hoja de la Biblia y tire. Porque está escrito en la Biblia, es sagrado. Y usted me va a decir, sí, pero en Mateo 28:19 también está escrito, es bíblico, pero está hablando en parábolas. ¿No sabe lo que dijo Jesucristo? Hablaba en parábola a toda la gente que le seguía. Y vienen los discípulos y le dicen, maestro, ¿por qué tú le hablas en parábola a esta gente si ellos no entienden? En parábolas es en metáfora, en doble mensaje. Y Jesucristo dijo, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A ellos no les he dado a conocer. A ellos no les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, por eso le hablo en parábola. Porque ellos viendo no ven, oyendo no oyen. No entienden el mensaje de Jesucristo, están frente a Jesucristo. Es más, yo le estoy hablando ahora de este mensaje de Jesucristo y no te creen. Hay gente que no cree. Porque se llenó la cabeza, se infestó de diferentes doctrinas que enceguecieron a los hombres. Y en verdad la salvación solo está por Jesucristo. En verdad no te salva un hombre, no te salva una doctrina, no te salva una religión, no te salva un título, un cargo, ni de intendente, ni de gobernador, ni de presidente, ni de rey, de nada te salva. El único que te salva se llama Jesucristo. Por eso es importante estar bautizado en el nombre de Jesucristo. Jesucristo mismo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El que no naciere de qué? De agua. ¿Y de qué más? De espíritu. No puede entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Así dice Jesucristo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. Por eso aquellos que no reciben el bautismo del Espíritu Santo, haga la prueba, hermano. Usted recibió a Jesucristo, cree en el nombre de Jesucristo, pidió perdón por su desobediencia o pecado y no recibió todavía el bautismo del Espíritu Santo, bautícese en el nombre de Jesucristo y usted va a ver cómo cambia su vida. Usted va a ver que usted va a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Usted va a ver que va a ser testigo de Jesucristo sin temor a nada. Lógicamente aparecerán doctrinas, hombres diciéndole que no, porque ellos van a decir, esto es bíblico, sí, decirle. Usted le va a decir cuando ya tenga la revelación del Espíritu Santo, cuando sea bautizado por el Espíritu Santo, usted le va a decir, no, usted me está hablando en las parábolas. Yo te estoy hablando en el Espíritu de Jesucristo, en el misterio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las personas. Escuchen. Jesucristo vino para salvarte. ¿De qué te va a salvar? De las tribulaciones que se vienen ahora muy pronto. Ahora muy pronto. Se está dando todas las cosas. Ya estamos viviendo en el tiempo de la pretribulación. Un poquito antes de lo que se viene. Ni bien venga Jesucristo por segunda vez, ni bien llega Jesucristo por segunda vez, se da el arrebato, que es el acontecimiento más grande del universo, de la historia del universo, que es el arrebato de Jesucristo, donde en un abrir y cerrar de ojos llega Jesucristo y los muertos resucitarán primeros, aquellos que recibieron a Jesucristo, y los que están vivos recibirán un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesucristo. A partir de ese momento dice que los ángeles caídos, satánicos, dice que el cielo está plagado de ángeles caídos, satánicos, todos esos serán volteados, tirados, echados al suelo, a la tierra, después que vino Jesucristo. Y ellos harán lo que quieran de los seres humanos que se quedan acá en el tiempo de las tribulaciones, en el tiempo después de la venida de Jesucristo. En este tiempo no. En este tiempo de la venida de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, hasta la llegada a la segunda venida, hasta la segunda, es un tiempo de dispensación este tiempo. Es un tiempo de gracia este tiempo. Es un tiempo de perdón este tiempo. Es un tiempo donde vos venís y abrazás a Jesucristo y sos salvo. Con solo amar a Jesucristo te salvás.
en este tiempo. Pero ni bien llega Jesucristo y se da el arrebato, ahora cuando venga, automáticamente se termina el tiempo del perdón, de la dispensación, de la gracia. Ya no hay cómo salvarse porque ya viene el tiempo de la bestia. Es el tiempo de las tribulaciones, muy pronto. Yo sé que es duro predicar esto, pero es necesario que sepa que viene el tiempo de las tribulaciones. Y está escrito en la Biblia. Es necesario que usted tome una decisión hoy y recibas a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que crea en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo está la salvación. Que se arrepienta de los pecados, que le pida perdón a Jesús por seguir otras cosas, otros dioses, otros santos, lo que le quiera llamar, estampas, imágenes, lo que fuera. Eso nada te salva. El único que te salva se llama Jesucristo. Y hay que creer en espíritu y en verdad. Si usted me dice, hermano, yo tengo una estampita de Jesucristo grande así, o una imagen de Jesucristo, y yo te voy a decir, tené cuidado porque atrás de esa imagen se oculta Satanás. No, pero de Jesucristo, atrás de una imagen hecha por el hombre se oculta Satanás. Si estampita, imagen, lo que fuera. Porque la palabra dice, no tendrás imágenes hechas por el hombre, ni en los cielos, ni en la tierra, no tendrás imágenes hechas por el hombre, porque yo soy tu Dios que castigo a la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. No tendrás imágenes delante de Dios. Hay que amar a Jesús en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Solo se salva aquel que tiene fe. La fe es la convicción de creer en algo que no se ve. Creer en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo. Creer. Y la certeza. La fe es la convicción y la certeza. La convicción es creer en algo que no se ve. Y la certeza es tener fe, creer en lo que va a venir, la certeza de lo que va a venir, los milagros que va a hacer Jesucristo. Eso es vivir por fe en Jesucristo, vivir por amor con Jesucristo, vivir bajo la obediencia de Jesucristo, vivir bajo la cobertura de Jesucristo, vivir bajo su amor, porque el apóstol Pablo se cansó de decir, hermano mío, ¿por qué te volvés a la ley? ¿No te das cuenta? Te volvés a la ley que decía el Antiguo Testamento, ¿no? ¿No te das cuenta que ahora ya vivimos por amor y gracia a nuestro Señor Jesucristo? Ya no se vive por la ley ni por las obras. Ya se vive por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Más bien quédate bajo la gracia de Jesucristo, bajo la cobertura para poder ser salvo. Hay otro pasaje de Pablo que dice, si te volvés a la antigüedad, si te volvés a la ley, al Antiguo Testamento, eso no quiere decir que no estudie, pero no te someta bajo la ley, como hay muchas iglesias que tienen cautivo a los hermanos con el Antiguo Testamento. Muy lindas predicaciones, pero no le hablas de la salvación. ¿Qué pasa si esta noche llega Jesucristo? ¿Qué pasa con ese pueblo? ¿Se salva? No, es un pueblo muerto conducido por muertos, porque no tienen a Jesucristo, no tienen al Salvador, no tienen la vida. Y el Creador nos dio un testimonio y dice, Dios nos dio un testimonio y dice, la vida eterna la tenemos, pero va a tener la vida eterna únicamente aquel que tiene a Jesucristo, que predica de Jesucristo, que practica de Jesucristo. Es ahí está la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene la vida. Entonces cuando vemos lugares, reuniones, iglesias, templos, no sé cómo lo quieras llamar, lugares reunidos miles y miles de personas, muchas personas cantando a un Dios, y no lo mencionan ni siquiera a Jesucristo. Dice que son una cantidad de muertos reunidos, conducidos por otro muerto. Muerto dice porque no lo conocen a Jesucristo. La salvación solo y la vida está en Jesucristo. ¿Entienden? Por eso es necesario volverse a Jesucristo. No pierdan tiempo, no dejen pasar el tiempo. Sálvense. Este es un tiempo donde Dios está alertando a la humanidad. Estos mensajes de predicaciones, escuchen que estas predicaciones que yo le doy no se dan en todas partes. Son mensajes para aquel bendito y santo, aquel que escucha este mensaje de salvación, para que se pueda salvar. Porque vienen tiempos de tribulaciones, vienen tiempos difíciles. Pero si usted recibe a Jesucristo en este tiempo, no va a pasar por las tribulaciones, porque promete las Sagradas Escrituras. Del momento que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma,
A partir de ese momento no pasaremos por condena, no conoceremos la muerte, porque así promete nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Por eso es necesario recibir a Jesús. Se han pasado muchos tiempos perdiendo el tiempo sin hablar de la salvación. Hoy te invito a que hables de la salvación, para que tu pueblo se salve, para que vos te salve. Si vos querés a tu hijo, habla de la salvación, porque gran condena tendrá aquellos que ignoraron y que dieron la espalda a Jesucristo. Dice la palabra, no tan grande va a ser la condena de Sodoma y Gomorra, que era un pueblo que vivía haciendo orgías y que se mataban entre ellos. Por eso Dios mandó quemar con fuego y azufre el pueblo de Sodoma y Gomorra. El día que todos se levanten, ellos no tendrán tan condena como los que conocieron a Jesucristo. Ellos no tenían quien le predique de Jesucristo. Hoy tienen ustedes que le predique de Jesucristo. Hoy escuchan la predicación de Jesucristo. Hoy leen la Biblia y pueden salvarse. En ese tiempo no leían de la Biblia. Por eso que dice que mayor condenación van a tener la gente que hoy tienen la posibilidad de recibir a Jesucristo y no lo reciben. Que le ignoran. Mayor condena van a tener aquellos que dieron la espalda a Jesucristo, aquellos que predicaron otro evangelio, no el verdadero evangelio de la salvación, aquellos que dejaron de lado a Jesucristo. Mayor condena tendrán. Pasarán por las tribulaciones y llegarán al infierno. Son lo que le llama a Jesucristo el espíritu del anticristo, el espíritu que está en contra de Jesucristo, que trata de no mencionar a Jesucristo. Como le decía hoy, vos escuchás en Instagram lleno de mensajes, pero ninguno habla de Jesucristo. Son pocos los que hablan de Jesucristo. Nadie habla de Jesucristo, todo habla de un Dios, porque al menos si me dicen Dios que conocí por Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, si no, no sabemos de qué Dios estamos hablando. Y eso que dice, ya se sabe que hablamos del Dios creador, no se sabe, a no ser que menciones a Jesucristo. Porque el único que identifica al creador del cielo y la tierra, al creador del universo, se llama Jesucristo. Por eso es que Pablo dijo en Colosenses 1:15, Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen, no hay otro. Gloria a Jesucristo. Amén. Este barco va, tiene sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van. Fíjese que en el Antiguo Testamento, en Jeremías 33:3, dijo Dios, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas. ¿Y qué cosa usted cree que el Espíritu Santo nos enseña? Es conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo podemos conocer cosas grandes que uno no se imagina. Clama a Jesucristo y Jesús te responderá y te dará a conocer cosas grandes. También sigue diciendo en Apocalipsis para aquellos que se han alejado del camino de Jesucristo, que han dejado de predicar de Jesucristo, que predican una doctrina, que predican una religión. Y vos le decías, vos le decías algo, pero nuestra religión es así. Y dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Jesucristo. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve al primer amor. Haz las primeras obras. Hacé las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? ¿Qué eran lo que hacían los apóstoles? Bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué hoy cambiaron todo? Dice, de lo contrario, vendré pronto a ti y te quitaré todo, si no te hubiese arrepentido. Arrepiéntete y vuelve al primer amor. Haz las primeras obras. De lo contrario, vendré pronto y te quitaré todo si no te hubiese arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado. Efectivamente, paraos en el camino y mirad y preguntad cuál es la senda más antigua, cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino. Paraos en el camino, y esto lo dice en Jeremías 6:16.
Paraos en el camino y mirad y preguntad cuál es el verdadero camino, cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino. Sabemos, porque la Biblia en muchos pasajes dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, como dijo Tomás. Maestro, muéstranos el camino para seguirte, le dijo Tomás, ¿no? Y Jesucristo le dice, ay Tomás, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no se dieron cuenta? Jesucristo le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No te dice nadie va al Padre por allá. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque el mismo Padre es Jesucristo. Eso hay que entender, esos misterios hay que entender. La gente dice de memoria este pasaje bíblico, pero no razona. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Cuando tenga el Espíritu Santo usted se va a dar cuenta este mensaje, el significado importante que es este mensaje. Usted no se imagina cuando tiene al Espíritu Santo. Jesucristo te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al papá que está en Jesucristo, si no es por el mismo Jesucristo. ¿Me entiende? Pero cuando tenga el Espíritu Santo va a entender bien. Por eso es importante. Dijo Jesucristo, paraos en el camino y mirad y preguntad cuál es el verdadero camino. Sabemos que Jesucristo es el buen camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la puerta de salvación. Jesucristo dijo, entrad por esta puerta. Yo soy la salvación. El que entra por la puerta de Jesucristo se salva. Jesucristo dijo, y yo dejaré una puerta abierta delante de ti. Y nadie podrá cerrar. Nadie. Mientras estás con Jesucristo, nadie podrá cerrar esa puerta, aunque eres débil. Conozco todas tus fallas, conozco tus debilidades. Aunque eres débil, tú no has negado mi nombre. Aunque eres débil, has cumplido con mi palabra. Y lo más importante, que no has negado mi nombre. Fíjese lo que dice ese pasaje bíblico. Dejó una puerta abierta delante de nosotros y que nadie lo puede cerrar. A pesar de que somos débiles, hemos cumplido con su palabra. Y lo más importante, y no has negado el nombre de Jesucristo. Y no has negado el nombre de Jesucristo, que es lo más importante. Busquen la Biblia, busquen Apocalipsis, lo pueden encontrar. Por eso hay un solo Dios y este Dios se llama Jesucristo. Un solo nombre, Jesús, que está debajo de los cielos, dado a nosotros los hombres, dado a la humanidad. Ese nombre se llama Jesucristo, que está sobre todo nombre. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Jesucristo de Nazaret. Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza del Ministerio de Música de Susana y Elvio y se llama Amo a Jesús. Ahí vamos. Corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Hay victoria, enamorado de Jesús, enamorado. Efectivamente, como dice Susana y Elvio, hay victoria en la sangre de Jesucristo, hay victoria en el nombre de Jesucristo, hay victoria, ahí está la victoria en el nombre de Jesucristo y en la sangre, porque la sangre, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, entra el Espíritu Santo de Jesucristo en nuestras vidas y ya nos cubrimos por la sangre de Jesús. Entonces ya no entra enfermedad a tu casa, ya no entra enfermedad.
no entra, dice, Jesucristo nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Antes en el Antiguo Testamento decíamos, y Dios nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, porque lo dice en el Salmo 91:3. Pero hoy estamos viviendo bajo la gracia de Jesucristo, y Jesucristo nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Por eso dice en el libro de los Hechos 2:21, todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo serán salvos. Todos nosotros que invoquemos el nombre de Jesucristo vamos a ser salvos. Por eso, como yo le decía hoy y hablamos de los misterios, es importante que los misterios se nos revelen a nosotros, los misterios del reino de los cielos. Es importante, porque dicen, los discípulos se acercan a Jesucristo y preguntan, ¿por qué les hablas en parábola, maestro? ¿Por qué le hablas en doble mensaje? Y Jesucristo le dice en Mateo 13:11, Jesús respondió, porque a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Es decir, le he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Le he dado a conocer el Espíritu Santo y no lo que está en las parábolas. Como muchos predican en las parábolas, las doctrinas, por eso hay miles y miles de religiones, porque están basadas en las parábolas. Y usted me va a decir, sí, es bíblico, sí, pero es parábola, no es lo que dice el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Jesucristo, justamente, y usted me va a decir, pero entonces, ¿por qué el mismo Jesucristo hablaba en parábolas? Porque el que busca realmente de corazón, con el espíritu y con el corazón, con el alma, con la mente y con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con toda la fuerza, y ama a Jesucristo, a él, a esa persona es revelado los misterios. Pero si no, sigue entendiendo las parábolas y no los misterios del Espíritu Santo, ¿me entiende? O sea que en un mismo mensaje, por eso que Jesucristo siempre hablaba en parábolas, para que aquellos que buscan hacer un negocio de la religión, aquellos que quieren ser asalariados de la religión, aquellos que únicamente quieren lucrar o que quieren tener un cargo o que quieren estar en el púlpito y que una cantidad de cosas y que no buscan realmente de corazón a Jesucristo. Y ni que hablar del espíritu del anticristo, que son aquellas personas que vienen y te dicen, esa es una secta porque habla solo de Jesucristo. Pero, ¿y la esencia del cristiano qué es? Ser cristiano. La esencia del cristiano, la base, lo fundamental, la piedra fundamental del cristiano, ¿qué es? Ser testigo de Jesucristo. Por eso es que dice, aquel que no confiesa, no proclama de Jesucristo, ese tal no es de él. No es cristiano, no es nada, no es de Dios. Dice 1 de Juan 4:2. El espíritu que proclama a Jesucristo, ese tiene a Dios. ¿Por qué tiene a Dios? Porque proclama a Jesucristo. Dice 1 de Juan 4:3, dice, toda persona, es decir, todo espíritu, que no proclame a Jesucristo, que no anuncie a Jesucristo, que vino en persona, que vino en carne, ese espíritu no es de Dios. Ese es el verdadero espíritu del anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? El espíritu está en contra de Jesucristo. Está dentro de la iglesia. No es como mucho que habla de la ramera del mundo, que allá el anticristo está metido dentro de la iglesia que practicaban el cristianismo. Por eso se llama anticristo. Es alguien que está dentro, que es enemigo de Jesucristo. Y que cree ser cristiano, muchas veces lo hace por equivocación. Muchas veces es anticristo sin saber, porque practica una religión por repetición, porque se guía por las doctrinas o porque se guían por las religiones y no se dedicaron a leer la Biblia del Nuevo Testamento donde te habla de la salvación, donde realmente para poder ser salvo tenés que buscar a Jesucristo, recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, creer en su nombre, pedir perdón y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para poder ser salvo. Mucha gente se pierde en la salvación porque van atrás de un hombre, o van atrás de una religión, o van atrás de una doctrina, o se creen que son teólogos, grandes mentirosos. No, yo doy academia en la facultad de teología, yo doy academia, y le enganchan a la gente, hablan un tiempo de Jesucristo, hasta que lo vuelven a enganchar y lo hacen perder la salvación. Hay hermanos que estaban en lugares reunidos donde se estaba salvando, que se predicaba solo de Jesucristo. Vinieron ellos, cuando estuvo la pandemia que cerraron muchas iglesias, había hermanos que se seguían reuniendo con hermanos que predican de Jesucristo. Cuando estos pastores
conductores de iglesia, se enteraron, empezaron a predicar también de Jesucristo, hasta que lo trajo de vuelta. Después se olvidaron, listo, ya está. Entonces son hipócritas que practican una religión sabiendo que no se salvan. Jesucristo lo dijo, fariseos y escribas hipócritas, cierran la puerta del reino de los cielos para que no entren las personas que quieren entrar, y tampoco ellos entran. Dice, porque practican una religión que saben que no se salvan, pero practican porque esa le da un sueldo, porque ese le da conformismo, porque eso agrada a la gente que pone el diezmo, porque pone más diezmo, porque pone más ofrenda, y no le habla de la salvación porque por ahí no sea que se enojen. Nosotros tenemos que predicar de Jesucristo para salvar al mundo. Tenemos que avisarle a la gente que se salven, porque muy pronto viene Jesucristo. Viene en cualquier momento y después de la venida de Jesucristo. Es importante que venga, no es que hay que tener temor. No, lo que quiero decir que si cuando viene Jesucristo esa es la señal que a partir de ahí empieza el tiempo de la tribulación. Muy pronto viene el tiempo de la tribulación, se acaba este tiempo de hermosura, este tiempo de belleza, este tiempo de paz. Porque a pesar de los dolores y la angustia que tenemos en este mundo, es un tiempo de paz. Ya viene un tiempo de tribulaciones, muy pronto. Y Jesucristo antes de las tribulaciones va a venir a buscar a la gente que tomó una decisión y que abrazó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar un poema titulado Alegría de nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, escritora, artista plástica y hermana en Cristo. El poema se titula Alegría por Mirta Susana Romeros. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús, alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús, hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida. Y en los postreros días. Te dice Jesús, clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias Karen, gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, escritora y artista plástica y hermana en Jesucristo. Gloria a Jesús por el poema maravilloso. Hoy quiero comentarle esto, hoy las personas viven convencidas de una religión, se convencen de una religión y no quieren salir, de una doctrina, de un hombre, han transformado la iglesia de Jesucristo en un club social, viven en apariencia, son tibios, como dijo Jesús, llevan una vida de hipócritas, porque se mienten a sí mismos, viven de esa manera, sabiendo que no se salvan. Otros eligen ser fríos, indiferentes, ignoran la existencia del poderoso Jesucristo. En resumidas palabras, estas personas pasan, solo existen nada más, y van camino al infierno. Estas personas serán cortadas como ramas secas y tiradas al fuego. El fuego que nunca se apaga y su gusano que nunca muere. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que crea en el nombre de Jesucristo para ser salvo,
que pidas perdón, que seas bautizado en el nombre de Jesucristo, que consiga un varón que te bautice en el nombre de Jesucristo. Pero ese varón que te bautice o que te bautiza tiene que creer realmente en Jesucristo. No seguir que no sea un hombre de los que creen de las doctrinas que bautizan en otro nombre, que bauticen en el nombre de Jesucristo. Hermano mío, estamos en tiempos finales, sálvense, sálvense. Oramos y pedimos a nuestro amado Jesucristo. Oramos y pedimos a nuestro amado Jesucristo. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice nuestras vidas. Bendice la vida de cada uno de los oyentes. Bendice la vida de cada una de las personas que escuchan este video, este mensaje de salvación a todas partes del mundo donde va este video. Que sea bendecida todas esas personas. Estamos orando por ustedes, queridos hermanos, amigos, pueblo que está sufriendo el terror. Niños y niñas jovencitas son violadas. Están sufriendo las madres, las niñas, los chicos, los abuelos, los adultos por el ataque del enemigo. Oramos por ustedes para que el Espíritu Santo poderoso de Jesucristo cubra ese pueblo, esa nación, y que ate al enemigo que ataca y se mueve como Satanás mismo. Atamos a ese hombre, atamos en el nombre de Jesucristo, con la promesa de Jesucristo que dijo que todo lo que atemos acá en la tierra será atado en los cielos. Lo atamos, quitamos autoridad para que no siga ordenando masacre. En el nombre de Cristo Jesús, liberamos ese pueblo del terror. Liberamos ese pueblo del terror. Libéralo, Jesús amado. Oramos también por los enfermos, aquellos que tienen sufrimiento, dolor de hueso, cáncer, enfermedades. Cortamos todo tipo de enfermedad en el nombre de Jesucristo. Cada persona que escucha este mensaje solo tiene que abrazar a Jesús. Tiene que tener una íntima relación con Jesucristo para que Jesucristo lo sane y lo cure. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.